Hola a todos matadores, ¿cómo andan? Bueno, lo de cómo andan es una mera formalidad, ¿no, Huguito? Porque los hinchas de Talleres por estas horas están con la expectativa full luego de un triunfo importantísimo, necesario, jugando en un altísimo nivel en Turacán, que lo deja bien posicionado, o por lo menos en carrera Talleres, con el gran sueño de pelearle el título a Vélez y a Racing, ¿no? Totalmente. La ilusión, ¿quién se le quita? ¿O quién puede arrogarse el derecho de decirle, no, Talleres, vos no? Bueno, por lo visto en la cancha hay algunas definiciones que valen la pena repasar sobre lo que fue la victoria por 1-0 ante Huracán de Parque Patricio, ¿no? Lo numérico está claro, ¿no? Los datos duros también. El 1-0, el gol de Navarro, mucho por lo emotivo, por lo que transitó el jugador, porque no se sabía si jugaba, por esta situación particular que vive con su señora, por este embarazo complicado. Después quedar segundo y arrebatarle ese lugar a un equipo de Kudelka, ¿no? Kudelka en el Kempes, otra historia que permitió a los hinchas, o los paseó, mejor dicho, por emociones que se mezclaron mucho, ¿no? Por el paso de Kudelka, por cómo venía con su Huracán, porque quedó reducido prácticamente a la misma expresión, que después vamos a estar analizando. Después los 3 puntos que solamente los separan de Vélez, aunque bueno, Vélez también tiene 2 fechas durísimas por delante, Talleres está por detrás, 3 unidades que también tendrá incursiones, aventuras realmente, porque esto son parte de una película que Talleres empezó a rodar ahora al final, que después veremos si fue tarde o no, y que tiene paradas en el Bosque ante Gimnasia de La Plata y después nuevamente en el Kempes ante Newell para cerrar esta liga profesional y quedar ahí a 1 o 2 puntos de asegurar su pasaporte de fase de grupo de Copa Libertadores 2025, que es un objetivo institucional, y bueno, después analizar lo que tiene que ver con el juego, que es lo que determina este tipo de registro que nosotros estamos referenciando, ¿no? Y bueno, El juego. el propio Kudelka decía ayer, nos Sí, ganó bien Talleres, nos dominó prácticamente el partido de principio a fin. Ya lo vamos a escuchar el cacique Medina hablando de que Talleres redondeó su mejor actuación, o una de las mejores desde que él volvió al sí. club. Pero bueno, ¿te parece? Arrancamos escuchando el cacique y después seguimos con más Mundo Albiazo. Sí, con definiciones categóricas en la conferencia de prensa post 1-0. Lo que pasa es que si nosotros vamos a jugar con la mochila y con la historia de nuestra institución, eh, la verdad que nosotros queremos entrar en esa historia y estamos haciendo las cosas como para hacerlo. Hemos pegado en el palo con 2 finales. Eh, Talleres en los últimos 5 años se metió de lleno entre los primeros lugares de la primera división de fútbol argentino. Pero faltando poco, te lo digo a título personal y corregirlo, nunca lo vi jugar el equipo ni la final con Boca, ni la final con Patronato, ni los partidos de Copa, ni los octavos, ni el cuarto, que toca votar del otro lado. Nunca lo vi jugar como jugó hoy, donde prácticamente el rival no casi para llorar. Faltan 2 fechas, ¿verdad? Sí, bueno, es valorable, es valorable. Pero es valorable todo, ¿no? La actuación de hoy y sobre todo el club. El club está haciendo las cosas bien. Yo tarde o temprano se va a dar, ojalá sea este año. Y si no este año, visualizo que a corto plazo se puede dar algo importante para nosotros. Porque estamos haciendo las cosas bien, porque hay una ruta un camino bien marcado. Y esto se produce en finales, en Copa Libertadores, en estar rozando o acariciando con la gloria. Y nosotros lo vamos a dar todo. Y más en este momento, fíjate cómo está el equipo, que, que está muy bien, que viene creciendo. Y yo creo que, sin desmerecer a nadie de los que están arriba, creo que Racing está jugando bien. Y después somos nosotros, de los equipos que vienen arriba, por lo demostrado en estos últimos partidos. Y analizamos fútbol y nosotros, cuando nos toca ser autocrítico, soy muy autocrítico con nuestro equipo, pero creo que el equipo viene evolucionando, viene agarrándose confianza, viene jugando bien. Acá era sobre todo que teníamos que mejorar un poco, sobre todo para manejar la ansiedad, pero de visitante hemos hecho partidos bárbaros, como el del otro día, por ejemplo. Y sin embargo el equipo fluyó y jugó bien.
Ahora hay que estar con los pies en la tierra, seguir trabajando sabiendo que nosotros no nos sobra nada, pero si estamos con esta mentalidad que tenemos hoy en día, con esta confianza, con la ilusión que tenemos todos, y bueno, ¿quién te diga que se puede dar? Nosotros vamos a hacer lo imposible para que se dé. Hay resultados que no dependen de nosotros. Nosotros que tenemos que enfocarnos en los resultados nuestros y en el juego, como le dije antes de esta fecha. Nosotros enfoquémonos en lo que podemos hacer nosotros. De los rivales no podemos manejar nada, absolutamente nada. No puede generar ansiedad, nerviosismo, nada. Nosotros vamos a un buen partido y después que sea lo que se tenga que dar, pero nosotros haciendo nuestro trabajo. Bueno, Hugo, hasta ahí escuchamos la palabra del entrenador de Talleres, de un Talleres que al menos a mí me da la sensación que si se hubiera acordado un poquito antes, estaría ahí nomás del título, ¿no? Le queda muy poco margen. Hablabas de Vélez y yo no descarto a Racing, ¿no? Que si ves, hoy lo ves abajo de Talleres, pero tiene un partido pendiente con Estudiantes, que si lo gana lo va a pasar a Talleres y llega como ese caballo embalado a los metros finales también del torneo, ¿no? Totalmente, nosotros hacíamos la salvedad de Huracán porque hasta anoche era conjuntamente con Vélez los 12 equipos de la liga que dependían de sí mismos para ser campeones, ¿no? Porque por este último enfrentamiento que habrá entre los dos en el cierre justamente de este torneo, ¿no? De todas maneras, sí, lo de Racing, absolutamente. A ver, todavía tenemos bastante fresca la actuación que le cupo ante Talleres, si bien el primer equipo del Azul lo venció por 2-0, Racing tendría que haber convertido por lo menos un par de goles, llegó bastante. Y mucha gente se ha olvidado de esa salvada milagrosa doble, ¿no? Primero la de Guido Herrera, en el mano a mano con Solari, ¿sí? Y después esa salvada de Benavides ante el tiro de Roger Martínez, que provoca la lesión de Matías Catalán, ¿no? Recordemos, tuvo una rotura de ligamento cruzado por llegar, digamos, pero a revienta caballo para poder tratar de neutralizar una acción de sumo riesgo y que terminó justamente con una severa lesión para el delantero, para el defensor internacional, que hoy tiene para 8 o 9 meses después de su operación, ¿no? Y que era un valor clave en el inicio también de la segunda parte de la era del Cacique Medina, ¿no? Sí, bueno, pero en este marco Talleres se ha ido recomodando, llega con chances, en gran parte gracias al golazo de un navarro que vamos a escuchar en este momento. A ver qué dice el lateral venezolano. Le voy a enseñar cómo se defiende. Pues el cacique entrena con ustedes, Sí. ¿es reciente mucho? Sí, el cacique es más rocoso que... Pero bueno, no, acá es la felicidad del grupo y hay que seguir por el camino. Describime la jugada del gol, porque lo definiste justamente con la frialdad 9. Sí, creo que el Mati Galarza creo que le erra la pelota y bueno, ahí me quedó la pelota. Y bueno, vi que el portero estaba tirado hacia aquel palo y bueno, le intenté meter ahí. Vos de Gastón con tantas claras, tantas llegadas, así que le tienen que enseñar al Girotti, a Cristian, Sí, tiene que decir. que vean en los entrenamientos, ¿no? Miguel Cortito, se ve mucho nuestra señal allá en Venezuela, digo, para el mundo del fútbol hoy, sus tendencias allá, acá. Una breve síntesis, ¿de qué hace un venezolano triunfando en Talleres? ¿Cómo es tu historia? No, a ver, cada quien tiene historia diferente por contar, pero la mía es parecida a la de todos. Vengo de una familia pues, muy humilde y bueno, seguir con trabajo, con mucho sacrificio, se pueden conseguir todo lo que uno sueña. Selección, jugaste partidos importantes ante Brasil, se habla mucho de tu continuidad. ¿Tenés ganas de quedarte? ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Bueno, primero terminar el torneo de la mejor manera, ya después pensaremos en qué sigue para mí y para mi carrera y bueno, a pensar solamente en estos 2 últimos partidos. Bueno, hubo golazo, ¿no? De Talleres que por ahí se quedó corto en el resultado. Creo que el arquero Huracán fue una de las grandes figuras del partido y de no ser por él y por ahí la falta de puntería o de eficacia, Talleres lo sufrió un poquito hasta el final, un partido que no tendría que haberlo sufrido, ¿no? Sí, a ver, me parece que Huracán, o en este caso Kudelka, hizo tarde los cambios, ¿sí? Hablando de los tiempos, ¿no? Me parece que la escena del partido lo pudo mucho a Frank Darío Kudelka. Nosotros habíamos consignado una estadística antes del inicio de este partido entre los duelos del Cacique con Kudelka, ¿no? La mayoría han sido, o mejor dicho, todos fueron del Cacique estando en Talleres y Kudelka pasando por Huracán, Lanús y Newell's, ¿sí? Y con el resultado de anoche, con el partido de anoche, son 4 victorias de Cacique Medina con Talleres y 13 empates.
Se lo tiene de hijo prácticamente, Y digamos. viste, más allá que en los últimos partidos también está la otra estadística de que los equipos que venían dirigidos por Cudel, que enfrentar a Talleres, le habían ganado, ¿no? Recordemos un par de resultados con Lanús, también otro de Newell's aquí. Y después, a ver, futbolísticamente, muy poquito fue lo que ofreció Huracán, ¿no? Antes del gol de Talleres, que hizo una escapada de Massanti, ahí atorado por Guido Herrera, que se venía cayendo ya el delantero de Huracán, por ahí un tiro de lejos de Souto, y de ahí hasta que ingresaron Ávila y Franco Watson más Franco Alfonso. Huracán había llegado poco y nada, se había conformado con un partido que es cierto, hasta la hora de juego había mantenido el 0-0 y Talleres ya empezaba a perder la paciencia. Es cierto, como dice el cacique, había tenido juego interior, había priorizado las escaladas de los laterales, había una conducción alternativa por parte de Matías Galarza Fonda a lo que venía ofreciendo Rubén Bota, como para no dejarle algo previsible al rival, pero siempre había quedado a dos pases de la red, ¿no? Salvo cuando la tuvo Benavides por 2 veces y también algo de Navarro, pero hasta la hora de juego el partido había sido ese. Bueno, nombraste a Galarza Fonda recién y yo creo que esta levantada en la recta final de Talleres tiene que ver mucho también con la levantada del volante, ¿no? En estas fechas. Totalmente, y también con la de Alejandro Martínez, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en estos dos conceptos, ¿no? El cacique Medina recibió un Talleres en el que él creía que podía hacer lo que más conoce, ¿no? Un equipo intenso, muy directo, casi que a grandes velocidades para llegar al área, ¿no? Y esos conceptos fueron difíciles de poder realizar, porque no tenía todos los elementos y fue perdiendo otro. Te mencioné uno, ¿no? Catalán. Después perdió a De Pietri, que no estaba capacitado para hacer la banda, para ese trabajo, más con una pretemporada que había sido deficiente, no porque nosotros lo viéramos, sino porque fueron diciendo los protagonistas, a partir de Ribonito cuando se fue, y después pasando por 2 o 3 jugadores. El propio Guido Herrera dijo después del segundo tiempo contra River, que Talleres lo gastó bastante, que el equipo millonario lo había pasado por encima físicamente. Entonces, ¿cómo podía el cacique proponer para un Talleres lo que él mejor sabe hacer cuando no tiene los recursos y no era el momento de los jugadores? Entonces, después de esas 2 victorias que dijimos, de River, de Racing, después empezaron a llegar los empates y derrotas, algunas dolorosas, como fue la de Lanús, ¿no? Sobre todo. Entonces, Sí, hubo derrota que dolorosa barajar desde el resultado, pero el cacique mismo ayer remarcó que el equipo empezó a mostrar la versión que él no. quería ver en ese partido. Sí, pero el cambio se dio después, ¿no? Hubo un cambio en la forma de juego, porque en ese momento estaba limitado. Nosotros decimos de acá, había llegado bastante antes de lo que se preveía, al mismo límite que había marcado la ida de Walter Ribonito. Acordate que la gente también estaba caliente. Después él recupera un jugador como Palacio, ¿no? Recupera una pieza clave que le empieza a ser determinante sobre la banda. Necesitaba sobre el otro costado, bueno, Navarro más Galarza Fonda, pero después lo pierde Palacio y surge Martínez, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo estaba Martínez en ese momento? Hace 2 partidos. Y no estaba bien, estaba más con un pie afuera que adentro. Acordate el gol que pierde ante Sarmiento de Junín, donde él tenía opciones claras para asegurar. Y también hay un cambio en el pensamiento del jugador, ¿no? Porque no fue solamente una cuestión colectiva, también individual. ¿Cómo era la actitud de Galarza Fonda hace un mes y pico atrás? ¿Te acuerdas cuando salió del clásico? Se señaló él a sí mismo y dijo, yo tengo que salir. En una actitud individual que después lógicamente meritó una reunión, pero no hubo una pena por parte del cacique, que eso es lo bueno, lo que trabajó, ¿no? Trabajó puertas adentro. Lo mismo sucedió con Martínez en esa situación. Y antes había pasado con Palacio, en ese gol de Lanús, que también Palacio cerró los ojos y le dio, y no le importaba que vinieran 2 compañeros más. Pero bueno, ese tipo de actitudes son las que por ahí te dejan afuera en una instancia como esta. El cacique también les trabajó puertas adentro. Lo más fácil que era. Y sancionar a los jugadores. Y Galarza como cambio. Fue a la selección paraguaya y ya volvió con otro nivel. De hecho, en ese primer tiempo que juega contra Bolivia, en el 2-2, un partido muy exigente, se vino al taco, pidió jugar, bueno, de hecho se guardó una planificación, se respetó, mejor dicho,
Y no fue de la partida, fue el otro Galarza, que también cambió, también evolucionó. Pero bueno, la actitud fue mucho más en el grupo, pero cada uno hizo un clic. Si vos repasas la formación de anoche, Agustín, la que le ganó a Huracán y la que terminó, y la mayoría de los jugadores han levantado 1 o 2 puntos. Talleres tuvo variante y Talleres tuvo juego, que eso fue lo más importante, lo mantuvo, porque yo lo había esbozado en ese partido con Unión, que era el 12º del Cacique en Talleres. Anoche fue el 13º. Y a veces hace falta esa cantidad de partidos para que un equipo empiece a transitar el camino de la identidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que el equipo puede jugar de una misma manera, es decir, puede imponer condiciones sobre el rival, más allá de cómo venga justamente su enfrentado, más allá de los recursos, más allá de la gente y más allá también de la instancia en la que esté contemplado en este campeonato. Y entre los que levantaron su nivel y que mencionaba Hugo está el propio Martínez, a quien vamos a escuchar ahora en esta parte final de Mundo Albiazul. Estamos muy ilusionados igual que ellos y nada, ahora tenemos que estar tranquilos, preparar el partido para el domingo que va a ser otra final como hoy. Hablando de la gente que recién nombrás, ¿jugó su partido? No, la gente obviamente quiere ganar, nosotros también queremos ganar, nos ayudó mucho, nos empujó, creemos que el primer tiempo no pudimos convertir, pero la gente estaba ahí atrás, se sentía que estaba, entonces nada, agradecido que nos quedan 2 finales, lo lindo es que definimos acá en casa. Triunfaste en un momento en el que era prácticamente por el contexto obligatorio ganar. ¿A vos, en lo personal, te hacía falta un partido así? Sí, porque volví a retomar confianza, volví a jugar con el Cacique, no lo había hecho mucho, entonces que me dé esta confianza yo se la tengo que mostrar ahí adentro. Era la oportunidad hoy. Sí, bueno, creo que se hizo un gran partido, creo que me pone muy feliz poder ayudar en la jugada del gol, entonces estoy muy feliz conmigo mismo. ¿Tuviste un palo, quizás que era el broche de oro, el gol ahí? Sí, yo la vi adentro, cuando enganché la vi adentro, así que nada, no importa, lo importante es que se ganó, que se sumó, que Talleres jugó bien, que la gente se vaya contenta a su casa, eso nos da alegría a nosotros. Dale, gracias. Dale. Bueno, Hugo, hasta ahí veíamos la palabra de Martínez. ¿Qué nos quedó para el cierre del podcast? Lo que decimos de la evolución del jugador, ¿no? Lo que tiene que ser de manera colectiva e individual, ¿no? Había tenido ese partido, la chance de poder jugar ante Sarmiento de Junín, ese gol prácticamente increíble, en un tono egoísta, ¿no? Porque tenía la chance de poder asegurar. Y después Talleres le costó hasta el minuto 72, estuvo para poder doblegar al equipo de Junín, que si bien era uno de los peores, tenía un resurgir por el nuevo técnico que era el Archu Sanguinetti, ¿no? Y después pierde el lugar en el equipo, Palacios se rompe a los 15 minutos de juego y le toca la chance para la que debía estar preparado. De hecho, aprovechó, vino el centro del segundo gol de Galarza, previa peinada de Benavides, y después el partido de ayer. ¿Qué hizo de distinto? Y tuvo la velocidad de siempre, también. Hizo la diagonal, también. Pero dejó de hacer todo al mismo ritmo. No se puede hacer durante 90 minutos todo a una sola velocidad, a una sola marcha. Freno, le dio pausa. Fíjate vos que en esa pelota que estrella en el palo, Agustín, el tipo controla y le da el arco. Antes hacía todo de primera, ¿no? Lo mismo, la misma lectura para Navarro, que aparentemente toma ese ejemplo de Martínez y en la jugada siguiente o en la posterior, ahí nomás, también se toma el tiempo en el área para poder controlar y definir ante un arquero que estaba súper motivado porque hasta ese momento Galíndez venía siendo figura. Y hoy Talleres tiene de repente un jugador que era determinante como Palacio fuera de la temporada por un desgarro y recupera otro como Martínez que tenía un pie fuera directamente del club, no de la temporada. Entonces son cambios, son historias que van apareciendo a este Talleres que hoy está donde está por ese cambio. Pero bueno, el primero de ellos fue que el Cacique entendió que no podía jugar a lo que él quería, que iba a tardar para eso y a lo mejor le iba a llevar tiempo hasta la otra temporada y Talleres necesitaba ese cambio ahí y jugó lo que podía y ahí están los resultados. Resultados que dejan a Talleres ahí, a un pasito nomás de meterse en fase de grupo de Copa Libertadores, soñando, ¿por qué no?, todavía con la chance de ser campeón. Nos reencontramos nosotros la semana que viene con un nuevo podcast de Mundo Albiazul. Ha sido un gusto. Aquí estaremos, gracias.